El abuelo, cazador de brujas Skinwalker. Relatos del diario del abuelo sicario de la Maña. Buenas noches. Les cuento que para los nativos americanos, un Skinwalker es una especie de bruja, pero una voraz, la cual utiliza sus poderes para adquirir la forma de un animal, pero también la de una persona, lo más parecido a una bestia nahual. También el término de bestia Skinwalker significa pura maldad, debido a que son seres capaces de acabar con la vida de su propia familia, con tal de adquirir habilidades de un famoso ser cambiapieles, y aunque no lo creas, se convierten en monstruos, y en una sola noche pueden acabar con incluso un pueblo completo. ¿Y qué crees? A mi abuelo, acabar con esta bestia, con esta última que te voy a contar, no le fue fácil, y más porque a raíz de eso, su jefe de la maña ya no le permitió abandonar al crimen, sobre todo para que viviera tranquilo. El pobre abuelo ya se veía enfermo y cansado, pero a la vez, por dentro algo le decía que continuara, porque era un famoso sicario, y también le decía que ese dinero le va a hacer mucha falta, sobre todo porque en cada crimen o ejecución de brujas y nahuales, el pago iba en aumento. Amigo Chimo San Juan, buenas noches. Le voy a contar otra aterradora historia real, del diario del abuelo sicario, del famoso cazador de bestias de la Ciudad de México. Como ya te platiqué en relatos pasados, el abuelo antes de fallecer me dejó una libreta donde está escrita cada una de sus ejecuciones que realizó, tanto con personas, con civiles, con brujas, con nahuales, con licántropos y con bestias, pero también con Skinwalker. Cuenta la historia que ya había pasado alrededor de un año. ¿Y qué creen? Cuando el abuelo luchó contra esa bestia nahual, pues durante ese tiempo pensó en retirarse. Ya no quería ser sicario. Pensaba buscar otra cosa en las calles, algo más tranquilo. Algo en lo que pudiera trabajar totalmente alejado de esa vida de sicariato, sobre todo de bestias. Pero bueno, cuenta la historia que otra vez su patrón estaba por recibir un enorme cargamento de polvo de Colombia. Y para eso el jefe de la maña viajó a Sudamérica, dejando los negocios pausados hasta su regreso. Durante ese tiempo mi abuelo había aceptado todo tipo de trabajos, siempre temeroso a que le pidieran ayuda, sobre todo para enfrentar a otra bestia, a un nahual. ¿Y qué creen? Un día sucedió todo lo inevitable, y es que cuando estaba descansando en su casa de Ciudad Neza, que recibe una llamada. ¿Y qué creen? Era de la Unión, de un grupo especial de los narcos, los cuales denominaban Zona Norte. Y estos decían que les surgían los servicios para ejecutar a otra cosa que les estaba dando muchos problemas. Cuando tomó la llamada, el abuelo padeció, se le secó la boca. Y es que, ¿qué creen? Por desgracia, iba a viajar muy lejos, a un lugar muy peligroso y sobre todo muy arriesgado. El abuelo debía de salir de inmediato al norte del país, para comenzar de nuevo con su antiguo trabajo de sicario de bestias. Y para ahora, se iba a enfrentar a otra aterradora criatura, una desconocida para la ciencia y para las pocas personas de esa comunidad. Aquí el problema era que lamentablemente esa criatura les quitaba las cargas, lastimaba a la gente y en ocasiones se los comía, así como lo escuchan. Son imposible, además de increíble, pero en el mundo de la maña y del sicariato, esto es real, porque ellos dependían de brujos y de brujas
sobre todo para cuidar sus rutas y negocios. El abuelo, al escuchar de que se trataba de una nueva bestia y algo que no podían controlar, estuvo por rechazar ese trabajo, pero al escuchar que le pagarían el doble de su peso en billetes verdes, pues aceptó. Al final de cuentas, por ser sicario, pues el ejército y la marina, tarde o temprano, ya lo iban a cazar, como si fuera un animal. Por unos segundos se quedó muy pensativo, y al sacar cuentas, de inmediato supo que efectivamente era el doble de lo que le habían ofrecido por el trabajo anterior. Mi abuelo, aunque temeroso, aceptó, pero también tuvo muchas preguntas. Bueno, ¿y se trata otra vez de un nahual? Fue allí que el jefe de plaza le dijo, algo nervioso, que no, que esto era algo más fuerte, algo más rápido, grande y sobre todo aterrador, algo que ni en las pesadillas se le puede aparecer. El abuelo sicario se encogió de hombros, pero al final de cuentas, su vida tarde o temprano también acabaría. Después de que firmó un papel, siguió una plática en donde le dieron detalles del trabajo que vendría, ubicación y hasta el tipo de ser el cual debía de ubicar. Resulta que para eso le compraron unos boletos de autobús y le dijeron que esta vez se tenía que ir muy lejos, a donde el nivel del mar era muy alto y el calor insoportable, así como si fuera el infierno. Cuando preguntó que dónde quedaba ese lugar, otro sicario contestó y dijo que era hasta el estado de Sonora. Por desgracia, esa otra bestia vivía en el desierto y cerca de la frontera del lado americano, que por eso tendría que viajar de inmediato para encargarse de esa horrible bestia, de un ser conocido para muchos, sobre todo para los nativos, como un nahual skinwalker. Mi abuelo, algo sorprendido, preguntó que si eso era un humano o qué demonios era eso de skinwalker. Simplemente le dijeron que eso era algo más aterrador y difícil de cazar, porque hasta ahora o en esta fecha nadie, absolutamente nadie, le había siquiera hecho un rasguño. Otra vez el abuelo se encogió de hombros y ya no preguntó nada. Sin más opción, decidió ir hasta donde lo mandaban y terminar rápido con ese trabajo. Por dentro sentía mucho miedo, pero lamentablemente el dinero era su maldito vicio. Efectivamente lo necesitaba, porque estaba muy endeudado. Y aparte, pensaba comprarse unos terrenos y unos animales ya para retirarse. ¿Y qué creen? Efectivamente, aquí en el libro menciona que a pesar de haber ganado mucho dinero, este nunca lo aprovechó, porque siempre le debía dinero a la gente, sobre todo a los de la maña. Por último, suspiró esperando salir con vida de este trabajo, para poder vivir más tranquilo, sobre todo regresar con vida. Esa vez se regresó para su casa, por su maletín. Después empacó algunas cosas y se fue rápido para la central de autobuses para iniciar una nueva aventura, una conocida como el retorno del sicario, cazador de demonios y de bestias skinwalker. Cuenta la historia que antes del oscurecer emprendió su camino hasta el estado de Sonora. Ahora su instancia iba a ser cerca de la zona fronteriza en límites con los Estados Unidos. Antes de llegar al estado de Chihuahua, el autobús fue parado por un retén de la Policía Militar Federal y estos los revisaron a todos. Cuando al abuelo le tocó su turno para ser revisado, que le abren la maleta, y al notar su nerviosismo, los militares le preguntaron que por qué estaba así, que acaso escondía algo. Un teniente que venía a cargo de la inspección se echó a reír
y más cuando vació la maleta. De allí sacó 1 kilo de sal curada con ajos, 3 botellas con agua bendita, unas cebollas moradas y unos listones rojos. Es más, le sacó hasta un pequeño machete, el cual traía cosas amarradas. Por último también descubrieron una pequeña cruz de plata y un Cristo de bronce, además de una Biblia. Fue allí que le preguntaron que si iba a un exorcismo o a un retiro espiritual y que se echan a reír. De manera sensata les contestó que no, que supuestamente venía a un asunto muy delicado y fuerte, y allí les confesó que venía a cazar a una bruja skinwalker. Al escuchar eso, el militar le comentó que estaba loco, que en estos ranchos no habían esas cosas de brujas y nahuales. El abuelo furioso les dijo que lo dejaran tranquilo, porque si no les iba a ir mal. Al final de cuentas, le permitieron seguir su ruta tranquilo. Después de algunas horas, por fin llegó a su destino, hasta Hermosillo, Sonora, donde fue recibido por un hombre, uno bien vestido, con botas finas y con sombrero, además, repleto de cadenas de oro. Este hombre le dio una clave y le indicó que lo llevaría de inmediato hasta donde estaba el otro jefe del cártel. En el camino le explicaron al abuelo que supieron de su enfrentamiento con esa bruja, la cual se convirtió en toro nahual, que incluso supieron que era una mujer y que le cortó una pata, pero le dejaron en claro que esto sería más difícil, porque ahora era contra un skinwalker, una aterradora bruja, la cual les hacía la vida imposible, y que por su culpa ya habían perdido varias toneladas de polvo y millones de dólares. Cuando el abuelo volvió a preguntar que qué fregados era eso de bruja skinwalker, solo le respondieron que ese era un ser nativo americano, el cual tenía la capacidad de convertirse en cualquier otro animal, sobre todo porque llevaba puesta una piel, pero que tenía un especial apetito por los hijos de la gente de la maña. También le dijeron que incluso podía llegar a ser una aberración, porque usaba la piel de muchos animales al mismo tiempo, de muchas bestias, sobre todo inhumanas, fuertes y rápidas, las cuales eran inmunes a las balas y a las armas comunes. También le mencionaron que ya habían intentado tenderle una trampa a este ser, pero que siempre fallaban. Sobre todo gastaban mucho dinero, porque con nada podían hacerle daño. Y en venganza cada noche se robaba a un bebé o a un hijo de los sicarios. El abuelo pidió que detuvieran la camioneta. ¿Y qué creen? Les dijo que se iba a salir con vida, porque ahora, al parecer, era algo más diferente, algo más fuerte y aterrador, algo que ni las tribus americanas podían dominar. Y se quedó pensando en regresarse o seguir con el trabajo. ¿Y qué creen? Un nativo venía con ellos en la camioneta, y este efectivamente le dijo que era un trabajo muy difícil por varios factores. Por ejemplo, que era una bestia formada en una especie como de bruja voraz, la cual utilizaba sus poderes para convertirse en un animal, también en una persona, lo más parecido a un nahual. ¿Y qué creen? El término de bestia skinwalker significaba pura maldad debido a que son seres capaces de acabar con su propia familia. Sobre todo tenían la habilidad de cambiar de pieles, y que los poderes de los skinwalker o de las brujas pueden llegar a absorber la piel de las personas y permitir espiritualmente la entrada a su cuerpo y entrar en contacto con él y acabar con todo a su paso. Además, el nativo dijo que los skinwalkers se caracterizaban porque no les gustaba la luz y que sus ojos brillaban como los de un animal, sobre todo en su forma humana, y por el contrario, este animal caminaba de día y de noche.
y que según acabar con estas bestias era muy difícil. Por eso le recomendaban disparar una bala cubierta de ceniza blanca, ya sea a la altura del cuello o de la cabeza, y que solamente así podías quitarle la vida. Este nativo dijo que también con una arma hecha de plata podías acabar con su vida, e incluso con un cuchillo de jade. Con esto le lograbas ocasionar un daño mayor, pero que si esto no era suficiente para acabar con él, tenías que esperar a que la bestia se desmayara o correr, porque si no sería tu final. Gracias a Dios por el abuelo, minutos después terminó la plática, sobre todo porque llegaron a un lugar a donde le pagaron parte de la plata. Al abuelo le dieron armas, cuchillos, machetes, una daga de plata y también una caja llena con ceniza blanca y un pequeño cuchillo de plata. Y le dijeron que contaban con él y que por favor no fallara, porque si no, acabarían con su vida. Después de esta explicación le dijeron que esa bestia comúnmente se aparecía de noche y cerca de la frontera con Estados Unidos, que tuviera mucho cuidado, porque era de finos oídos y también, siempre que le ponían una trampa, se daba cuenta. Resulta que esa vez, el jefe del capo mandó a cruzar una carga de 50 kilos de polvo, y para eso mandó al abuelo con ellos, para que los cuidara en el desierto, en un lugar llamado Agua Prieta, Sonora, y que su gente caminaría después para Douglas, porque allí los esperaría una troca para entregar la carga a San Diego. ¿Pero qué creen? Les dijo y les dejó en claro que siempre que cruzaban la carga, algo o alguien se las robaba, que por eso le encargaba al abuelo sicario que cuidara a la gente. Que el problema siempre se venía cuando estaban a punto de entregar la carga, porque se aparecía esa cosa y los lastimaba y en ocasiones se los comía. Era extraño que la bruja Skinwalker siempre supiera el punto exacto a dónde era la entrega. Pero bueno, cuenta la historia que a eso de las 3 de la madrugada, el abuelo se alejó un poco del grupo. Estaba como a 50 metros. Él estaba silencioso y volteaba para todos lados, como esperando el momento oportuno. Por su parte, el grupo de 10 hombres de la maña caminaban temerosos por el desierto con la mercancía cargada en sus espaldas. Iban en puros paquetes. Ya estaban por cruzarla. De hecho, les faltaba caminar un par de horas. En eso se sintió un frío extraño. ¿Y qué creen? Algo voló por sus cabezas. Y segundos después, salió volando la primera mochila. Después una más. Por último, pasó algo corriendo allá entre la oscuridad. ¿Y qué creen? Que jala a uno de los traficantes de los pies, y el cual gritó muy feo. Fue allí que mi abuelo sintió que era el momento de enfrentar a la bestia. ¿Y qué creen? Cuando salió para ayudar a sus compañeros, quedó petrificado. Cristo bendito. Como cazador de bestias y de toros nahuales, había visto de todo, pero esto era más horrendo. Por desgracia no le dio tiempo de accionar sus armas, porque esa bestia atacó primero y descuartizó a la mayoría de sus compañeros. ¿Y qué creen? Al abuelo le dio un golpe y salió volando, y cayó encima de una nopalera y perdió el conocimiento. Por desgracia, esa madrugada les llegó la muerte. Gracias. Relato del diario del abuelo, escrito y adaptado por Chemo San Juan, parte 3, basado en eventos reales.